Hola a todos, mi nombre es Sandra García y hoy en compañía de Alcibiades Medina presentaremos los ecosistemas digitales en los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué vamos a poder encontrar dentro de esta presentación? Daremos una breve introducción, hablaremos sobre algunos conceptos y definiciones que son importantes entender para comprender los ecosistemas digitales. Veremos algunos componentes de los cuales los ecosistemas digitales se encuentran integrados, las características que se destacan de ellos, sus clasificaciones. Luego haremos un cuadro comparativo de esos conceptos, características, componentes y clasificaciones. Finalmente pasaremos a las ventajas, las conclusiones y presentaremos las referencias consultadas. Iniciemos. Como introducción, abordemos que en la actualidad pensar que los entornos virtuales de aprendizaje solo son un mero aula virtual donde vamos a almacenar documentos o recursos ya es cosa del pasado. Hoy en día la educación virtual ha evolucionado tanto y evoluciona a velocidades inimaginables hacia un modelo mucho más complejo, dinámico e interconectado, a eso que llamamos ecosistema digital. Un ecosistema educativo no se define por la suma de sus partes, sino por las relaciones que éstas generan entre ellas. Es por eso que vamos a abordar también cómo se interconectan estas plataformas digitales, los componentes que la forman desde el carácter o del ámbito humano, del ámbito tecnológico y de redes. Los conceptos y definiciones, vamos a ver 4 definiciones que nos parecen esenciales para poder entender de una manera más profunda y duradera lo que queremos dar a entender o lo que se entiende por ecosistemas, ecosistemas digitales educativos. Y empecemos con la definición de ecosistemas digital. El ecosistema digital es un concepto de vanguardia, innovador, que surge por la adopción masiva de tecnologías digitales de información y comunicación, que en épocas pasadas no existía. El estudio de los ecosistemas digitales involucra 3 dimensiones importantes, que son los nuevos modos de producción de información y contenidos, los diferentes comportamientos sociales relativos al uso que le demos a esos ecosistemas y consumo de bienes, y un impacto económico y social más importante que el de tecnologías de información y comunicación considerada de manera aislada. Por otro lado, tenemos las plataformas digitales, que son aquellos sitios de Internet que pueden ser programas o aplicaciones donde vamos a recopilar toda la información de la organización y que sirven para facilitar información a los usuarios que buscan contenidos diversos y para la ejecución de diferentes tareas que se pueden hacer tanto en simultáneo, de manera aislada, en el mismo tiempo con varios usuarios. Por otro lado, tenemos algunos conceptos como ecosistemas digitales educativos, que nos compete aún más. Recordando que el concepto mero de la palabra ecosistema la hemos tomado prestada de la biología, porque aquí se interconectan varias cosas, como son la interdependencia, la vida y la evolución constante. En el ámbito pedagógico, un ecosistema digital es un conjunto integrado de herramientas tecnológicas, de contenido, de metodología y lo más importante de personas, que son aquellos usuarios, ya sea docentes, estudiantes, administrativos, que interactúan entre sí para generar experiencias de aprendizaje significativos. Y por otro lado también tenemos los ecosistemas e-learning. Un ecosistema e-learning es una infraestructura interconectada y que es viva porque está en constante conexión entre diferentes ámbitos, que combina tanto las tecnologías de aprendizaje, los contenidos pedagógicos, las analíticas de datos, los procesos institucionales, con el único y mero propósito de facilitar todo el proceso y desarrollo de competencias en un entorno virtual. Para los componentes, los ecosistemas virtuales tienen un sinfín de componentes que podríamos señalar. Dentro de esos componentes, de esa misma manera como hemos utilizado en la terminología que viene de la biología, tenemos también los componentes bióticas y abióticas. En los componentes bióticas tenemos todo el nicho de la enseñanza y el nicho del aprendizaje, y en las abióticas tenemos todas las tecnologías e infraestructura. Vamos a verla un poco más a detalle a través del siguiente esquema. Este cuadro nos permite englobar una gran parte de esos protagonistas y de esos actores que están dentro de esos ecosistemas de aprendizaje digitales. Como muy bien había comentado, están los componentes bióticos y los componentes abióticos. Dentro de los componentes bióticos vamos a encontrar los nichos de enseñanza, los nichos de aprendizaje, los que apoyan todo el proceso, los que ayudan en todo el proceso o que brindan un soporte. Estos, por ejemplo, en los nichos de enseñanza tenemos a los profesores, a los maestros, a los instructores, a los tutores. Del lado de los nichos de aprendizaje podemos encontrar a los estudiantes, a los que aprenden, a los que aprenden. Y dentro de las personas que apoyan todo este compendio de ecosistema podemos encontrar a los pares, a facilitadores, a staff, aparte de los oficiales que se encargan de la parte del e-learning, los expertos, los investigadores, los consultores, en fin, un mundo de personas y de entidades. Y dentro de esas entidades también encontramos las escuelas, tenemos las agencias gubernamentales, las agencias que brindan fondos y las instituciones pedagógicas.
Por otra parte, entonces tenemos los componentes abióticos. Esos componentes abióticos que involucran las tecnologías, las infraestructuras, los contenidos de enseñanza y de aprendizaje y las administraciones. En las tecnologías vamos a encontrar, por ejemplo, las aplicaciones, los sitios web, los portales de aprendizaje, los modelos de aprendizaje, las interfaces de e-learning, entre otras. En las infraestructuras, todo aquello que nos permite conectarnos como los software, los hardware, el internet, los servicios, los recursos personales, las redes de internet o las redes de conexión. Y en los contextos de aprendizaje tenemos, por ejemplo, los contenidos, los sílabos de los temas o de los cursos, los textos, las imágenes, los sonidos, los videos, los recursos que son de educación y que son abiertos para todos, los recursos digitales, las éticas de la enseñanza, los estatutos, los estándares, y en la parte administrativa, las instrucciones, los procesos, la calidad de los estándares, los reportes, los mecanismos, entre otros. Muy buenas tardes, un saludo especial. Les saluda Alcibiades Medina. Continuaremos con la exposición viendo ahora los componentes de un ecosistema digital. Tenemos tres tipos de componentes: el componente humano, el componente tecnológico y el componente de infraestructura. Cabe destacar que en el componente humano destacan los profesores, los estudiantes, los investigadores y los tutores. En el componente tecnológico destacan las aplicaciones, los sitios web, y en la infraestructura entonces los aparatos digitales y los software. Tenemos aquí, guiados por Ortiz, un, una infografía en donde podemos ver a través de cada uno de los iconos cuáles son los componentes de un ecosistema de aprendizaje digital, como por ejemplo cuáles son los componentes bióticos y cuáles son los componentes abióticos, entre ellos las redes, la base de datos, las teorías pedagógicas, los sistemas de educación están, entre otros elementos. Entre las características de un ecosistema digital se presentan que es escalable, sostenible, gobernable, eficiente y evolucionable. De esas 5 características, conviene señalar que un ecosistema es sostenible porque es un ecosistema educativo en donde se necesita ser altamente flexible y dinámico si se quiere verdaderamente, realmente ser sostenible. La sostenibilidad entonces hay que abordarla desde dos aristas: la funcionalidad y desde la arista de la parte económica. En la clasificación de los ecosistemas digitales están los ecosistemas formales, los ecosistemas informales y los ecosistemas híbridos. Los ecosistemas formales caben destacar que es un entorno estructurado, institucional y fuertemente regulado. Ellos sirven entonces para poder titular a un individuo en cuanto a sus aprendizajes. En los ecosistemas informales es bueno señalar que estos no dependen de una estructura curricular ni de un horario fijo, sino más que todo de la curiosidad y de la colaboración inmediata de quien aprende. En los ecosistemas híbridos, aquí es importante señalar que aquí la estructura y las certificaciones del modelo formal coexisten dinámicamente con lo que es la flexibilidad y el aprendizaje social del medio informal. Hay un cuadro comparativo de lo que son los ecosistemas formal, informal e híbrido, en donde podemos, por ejemplo, destacar que en el ecosistema formal el enfoque principal es el control y la estructura. Él va dirigido por las instituciones o por el docente y está regulado por un plan secuencial. En el ecosistema informal, entre las herramientas están las plataformas LXP de microaprendizaje con videos cortos, podcasts, comunicaciones virtuales, entre otros. En el ecosistema híbrido es bueno destacar una de sus ventajas, que es la personalización real. Él equilibra un control institucional con la autonomía del estudiante. Entre los ecosistemas también formales e informales, una de sus desventajas del ecosistema formal es la pasividad, y el del informal es que es difícil de acreditar o de medir bajo parámetros institucionales tradicionales. Entre las ventajas que promueve un ecosistema digital, promueve la colaboración, facilita un aprendizaje personalizado, mejora el acceso al conocimiento y fomenta habilidades digitales.
En este caso, una de las ventajas más importantes de señalar de un ecosistema digital es que facilita un aprendizaje personalizado porque permiten adaptarse los contenidos, ritmos y actividades a las necesidades e intereses de los participantes. Aquí tendríamos un video en donde nos muestra del aula a los ecosistemas digitales, pues, pero por efecto de tiempo no lo vamos a ver. En las conclusiones, pudiéramos decir nosotros que los ecosistemas digitales en los entornos virtuales de aprendizaje demuestran que la efectividad pedagógica no radica en el aislamiento o la rigidez de una plataforma, sino en la interconexión orgánica de sus componentes. Reducir un ecosistema e-learning a la simple infraestructura tecnológica o a solo la acumulación de contenidos digitales constituye un error conceptual y operativo. El éxito y la sostenibilidad de los entornos virtuales dependen críticamente de la cultura institucional y el rol activo de sus actores, en este caso los docentes y los estudiantes. Tenemos aquí parte de las referencias consultadas para hacer nuestro trabajo y el agradecimiento especial.